Muy bien. Bueno, buenos días compañeros. Hoy vamos a ver el tema de otras demencias. Para empezar a ver estas, vamos a empezar con el tipo de demencias llamado demencias frontotemporales. Y vamos a ver que esta definición de demencias frontotemporales va a ser más bien un grupo de síndromes Ahí está. clínicos que van a estar vinculados, o sea, que tienen en común todos estos, una degeneración en el lóbulo frontotemporal. Vamos a ver que estos procesos pues van a subclasificarse y pueden clasificarse según por su clínica, por su patología histológica o por la tendencia genética que tengan. Vamos a empezar que este tipo de demencia va a ser una de las causas más comunes de demencia de inicio temprano. Prácticamente va a ser muy parecida o muy similar a una frecuencia que tiene la enfermedad de Alzheimer. Esto en pacientes que tengan menos de 65 años. Y en un estudio que se hizo en Inglaterra se reportó que hay 3.5 casos por cada 1,000 personas al año en adultos entre 45 a 64 años. También se ha reportado que la edad media de aparición es de aproximadamente 58 años. Hay casos en el que ha sido tan temprano como 20 años o pues tan extremo como 90, pero es muy raro que se presente antes de los 40 o ya después de los 75. Así que normalmente es este rango más de, pues sí, no tan de tercera edad. Y pues por último vamos a ver que se ha reportado que hay una proporción muy similar entre hombres y mujeres, pero hay algunos estudios en el que dice que se presenta un poquito más común en hombres. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la terminología porque a través del tiempo ha habido diferentes, pues, y maneras de referirse a estas enfermedades, porque en 1892 Arnold Pick describió por primera vez un paciente que tenía afasia progresiva y tenía atrofia frontotemporal focal. Entonces, ahí Alois Alzheimer caracterizó ese trastorno como la enfermedad de Pick, y este se caracterizaba porque tenía unas inclusiones neuronales que vamos a ver más adelante, que son los cuerpos de Pick. Pero pues luego haciendo estudios pues patológicos ya más adelante, vieron que muchos pacientes que clínicamente se habían diagnosticado con enfermedad de Pick, pues no tenían los cuerpos de Pick, entonces pues no tenían en sí la neuropatología con los que los habían diagnosticado. Entonces, por eso ahora ya se intenta separar la enfermedad de Pick como un diagnóstico pues patológico, o sea, neuropatológico, no clínico. Esto se separa pues porque muchas veces la clínica no está correlacionada con la patología que tenga el paciente. Entonces pues ya no se usa este diagnóstico para generalizar todas las demencias. Ahora lo que se hace es que estas demencias frontotemporales van a dividirse como en 3 síndromes clínicos. Primero vamos a tener la variante conductual, las demencias semánticas y las afasias no fluidas o no progresivas o agramáticas. Y, o sea, la variante conductual es como un tipo y las demencias semánticas y la afasia no fluida son otras dos juntas. Ahorita se las voy a explicar mejor, pero pues en general son estos tres. Y dependiendo de la zona anatómica que se vea afectada en el cerebro, va a depender mucho del tipo de clínica que se presente. Por ejemplo, vamos a ver que en las variantes conductuales va a haber una atrofia del cíngulo anterior y frontaloinsular, y también va a empezar a diseminarse en la corteza orbitaria y dorsolateral. Luego vamos a ver que la demencia semántica va a tener una atrofia prominente del polo temporal, y la fase no fluida va a tener una degeneración frontal y de la ínsula dorsal. A ver, Juan Carlos, ¿está por ahí Juan Carlos? Juan Carlos Juárez, ¿no? Sí, doctor, dígame. Aquí, ole. Oye, ¿dónde está el cíngulo? ¿Dónde está localizado el cíngulo anterior? ¿Tienes idea? Oh, perdón.
Es que no lo escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Dónde queda ubicado el cíngulo anterior? El cíngulo anterior, pues está en contacto con la superficie medial del hemisferio izquierdo. No, está de los dos, en los dos hemisferios, Sí. alrededor del cuerpo calloso. Ajá. Muy bien. A ver, Raúl Reyes. ¿Está por ahí Sí, Raúl doctor. Reyes? A ver, el opérculo. ¿Qué es el opérculo? Mm, ¿Sí tienes idea? no, doctor. Ok. Sergio Alexis. Buenos días, doctor. Buenos días. Mm, no, doctor, no recuerdo qué sea el ¿No? opérculo. Ok. Oye, Jesús Alonso. No, doctor, tampoco. ¿No? Bueno, a ver, Ana Karen, salte tantito y métete a internet y busca, fíjate bien, busca este ínsula. Ponle ahí ínsula, imágenes de la ínsula, Sí, nomás comparto para que vean. por favor. A ver, vamos a ubicarnos todos en esas estructuras, porque si no, vamos a estar hablando de cosas que luego algunos de los muchachos no van a ubicar. Ah, mira qué padre está eso. Vean ustedes, la cisura de Silvio, a ver, este de la izquierda, el de la mera izquierda, que está con colores, ¿Este? ese, ese. Ese lo puedes agrandar. Sí, güey. Lo abro aparte. Ah, bueno, no, esa era otra. Bueno, pues ahí está. Además que estaba ya sin colores, pero no importa. Ah, ya no encontré la otra. ¿Te encontraste otra? No, o sea, ya, o sea, metí a A la ver, página para poder hacerla no, si grande. quieres, no, devuélvete. Mejor déjala como está, así pequeñita. Sí, güey. A ver, vean ustedes. Aquí agarraron la cisura de Silvio y utilizaron dos separadores. Con uno jalaron para arriba y con otro jalaron para abajo, ¿verdad? Y vean ustedes cómo en el fondo, si metemos la mano, topa. Donde topa la mano, le llaman ínsula. Ínsula quiere decir isla. O sea, cuando una chamarra está insulada, es una chamarra aislada, ¿verdad? Entonces, ahí tienes la ínsula. En el fondo, se llama ínsula de Rail, es el nombre del que la escribió. Y luego, los bordes que está levantando cada separador se le llaman opérculos. Opérculo quiere decir abertura. Y entonces, fíjate, ve dónde está la imagen roja de la corteza motora primaria, separada del azul, esa mera, un poquito más para acá, más para acá. Sí. A ver, esa es se señala la roja, esa es la corteza motora primaria. Ahora, poquito atrás, a la derecha, poquitito, esa azul es la corteza sensitiva somatosensorial primaria. Esa ya es parietal, porque en medio está el borde de la cisura de Rolando. Todo ese surco de Rolando. Pero vean ustedes que donde termina el surco de Rolando, en el opérculo, de ahí para adelante, le llamaríamos opérculo frontal. Está muy lógico porque es la parte frontal.
Y de donde termina lo rojo, en el borde de la esura de Silvio, hacia atrás, donde empieza lo azul, se llamaría opérculo parietal. Y luego este de abajo, que está levantando, que está bajando el separador, le llamaríamos a ese borde opérculo temporal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos opérculo frontal, opérculo parietal y opérculo temporal. O sea, la abertura temporal, parietal y frontal. Esos son los opérculos. Entonces, para que lo tengan en mente, está muy fácil de recordar porque es la esura de Silvio abierta, ¿verdad? Y lo que está en el fondo, aquí lo están coloreando. Acá de este lado, vean, lo colorearon de verde, acá de rojo, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora voy a pedirte, Ana Karen, que abras una imagen, busca una, pon así, con P, haz de cuenta, pon PH, Ujú. PHI, NE, A, ahí está. No, pero aquí más abajo dice Phineas Gage. Un poquito más abajito, en el cuarto, ahí. Señálalo, por favor. Ese mero. Ahora, vean ustedes esa imagen. Este hombre, vean la barra que tiene. Es la barra que lo mató. Este amigo era un dinamitero que en 1848, fíjense la historia, vean hace cuánto tiempo pasó ya eso. O sea, ya pasaron 152, 153, 173 años. Y este cuate trabajaba en la construcción del camino para el ferrocarril del noreste de Estados Unidos. O sea, estoy hablando de Nueva York hacia Boston, hacia Massachusetts. Y entonces iban abriendo la montaña para darle paso al ferrocarril, a las vías. Y entonces resulta que lo que hacía él, el trabajo de él era con un taladro, obviamente no había taladros eléctricos, era mecánico, hacía un agujero, horadaba ahí la piedra de la montaña y luego metían la pólvora. Y para meter la pólvora tenía que empaquetarla dentro del agujerito ese que había hecho. Y entonces utilizaba una barra, esa barra que está ahí. Para que fuera seguro, utilizaba una interfase entre el metal de la barra y la pólvora, porque pues el metal al entrar y presionar la pólvora puede producir, ¿cómo se llama? Fricción. Y entonces, lo que de alguna forma no utilizó correctamente el tapón ese de cera o de arena, y a la hora de empacar, la pólvora explotó. Entonces, sale la barra y él echa la cabeza para atrás. Y vean por dónde entró la barra. Vean ese dibujo de la derecha. Vean, entró por el malar, abajo del ojo del lado izquierdo, y salió por el vértex, por el vértice del cráneo. Entonces, a ver, Ana Karen, no sé si más abajo hay algún dibujo de la corteza orbitofrontal, de la parte que lesionó. Más. Bueno, mira, ahí. Pues como este, ¿no? Más o menos. A ver, bájalo tantito, bájalo, te pasaste un poquito. No, dale al revés, dale para abajo. Más. Ahí. Ese que está ahí, no, ya te fuiste. ¿Este? No, espérame. Ese que está aquí abajo.
el 1, 2, 3, 4. Donde, Ay, perdón. donde está el cráneo. Bueno, no sé si este. No, no era el que decía, pero tal vez se pueda ver bien. Ándale, ese está muy bien. Déjame ver si Ese la está puedo poner más perfecto. grande, porque está muy chiquita ahí. Ahí está. Bueno, ve. ¿Sí esa es- o busco otra? no, ese está muy bien, fíjate. Ve ese corte, el corte B. Este, Estamos viendo un corte coronal de los hemisferios cerebrales y el corte C también es coronal. Y ve más o menos la parte que se llevó la barra es la región orbitofrontal. Y resulta que hay una función eh, cerebral superior que se llama juicio social. El juicio social es esa conducta nuestra en la cual tu lenguaje y tu conducta no rebasan un límite determinado porque las personas tenemos un espacio moral y un espacio físico que es inviolable. O sea, no puede nadie venir a molestar tu persona ni tu espacio. Entonces, eso se llama juicio social. Para que haya una convivencia sana entre la gente, tú no puedes estar lastimando a las personas, ni con tus palabras, ni con tus actos. Y esa función se maneja ahí, en el lóbulo frontal. Porque resulta que este hombre era un hombre muy diligente, muy, muy cuidadoso, muy delicado para su trabajo. Les avisaba a todos que ya venía el momento de la explosión para que todos se quitaran de ahí. Y resulta que el día del accidente, pues hace una polvadera bárbara ahí, ¿no? Y imagínense, pues por tierra estaba en el monte ahí, todo el mundo en el suelo, cubriéndose, pasa la polvadera y se levantan todo el mundo y para su sorpresa encuentran que Phineas Gage estaba con esa barra metida en la cabeza, pero para más sorpresa todavía, que se levanta el Phineas Gage. Y entonces lo agarran y lo suben a una carreta y lo llevan con un doctor Harlow, se apellidaba el doctor, que estaba en Boston. Y y entonces cuando lo llevan allá, el doctor pues se desmayó, el doctor Harlow. Ahorita también se desmaya cualquiera de ver esto. Y total, le puso unos polvitos ahí de sulfatiazol y le dio la bendición. Y después de 40 o 50 días de estar ahí internado en un hospital, lo dieron de alta, ya sin la barra. Le entregaron su barra para que se la llevara. Sale de ahí, regresa al trabajo y cuando vuelve, ahora ya era una persona negligente, descuidado, este, ahora ya no les avisaba que venía la explosión. Este, Finas Gage cuidadoso, este, que hace su trabajo con, pues, con cuidado. Entonces lo corren, se le acaba el trabajo ahí y anduvo circulando. Creo que fue a dar a Paraguay o a Uruguay, no me acuerdo cuál país sudamericano. Este, Trabajó en un circo cuidando elefantes y los animales y lo corrieron también de ahí. Después regresó a Massachusetts y unos años después, no sé si 4 o 5 años después, murió. Cuando murió, lo sepultaron en una caja y le echaron ahí en la caja la barra. Cuando pasó el tiempo, el doctor Harlow
le pidió a las autoridades que le permitieran extraer el cráneo de Phineas Gage, que está en el Museo de Ciencia de la Universidad de Harvard, ahí en Boston. Si algún día ustedes van allá, podrían verlo. Entonces, bueno, ahora sí ya regresa Ana Karen, por favor. Quiero que tengan este antecedente de del juicio social. ¿Ok? Aquí le ponen centro del juicio moral. Está bien. Es el juicio social, de cómo nos conducimos socialmente, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? No, doctor, todo bien. Ok. Entonces vean, vamos a ver ahora esto de las demencias frontotemporales, y yo creo que les va a hacer mucho sentido a ustedes ver tener este antecedente de Phineas Gage, le van a entender mejor. Ahora sí, Bueno. Dinos entonces, platícanos de nuevo de las variantes. Sí, doctor. Sí, bueno, como estaba diciendo, pues va a haber como 3 síndromes clínicos principales, que es variante conductual, demencia semática y afasia no fluida. La primera que vamos a analizar, o bueno, en la que vamos a hablar. Bueno, antes de eso, como les decía, pues la clínica tiene mucho que ver con la zona en la que se produce. Y pues aquí en esta imagen podemos ver claramente pues los tipos de degeneraciones que hay en la demencia, o sea, la demencia frontotemporal, en la semántica y en la fase no progresiva, no fluida. Progresiva no fluida, perdón, la A ver, dije otra vez. aquí en Ana Karen, vamos a aprovecharlo porque ya nos dijo el doctor, tu compañero, que está en la cara medial del hemisferio, el cíngulo, y es cierto. Y ahí vemos, vean ustedes ese dibujo. ¿Puedes señalar ahí, más en el de arriba? Ahí voy, espera. Ay, bueno, se quitó. Le quería poner zoom. El puntero. Sí. Yo creo que, a ver, mero arriba, un poquito más a la derecha, poquito a la derecha, poquito a la derecha, a tu derecha, a tu derecha. Ay, perdón, es que como está la Abajo, barra abajo. del zoom, se me traba el puntero, se queda ¿No se atrapado. puede? No, sí, ahí está. ¿Ahí o qué parte decía usted? No, pero no puedes. Ándale, un poquito más abajo. Poquito, poquito, poquito. Más, 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 más. Más arriba. Más arriba, más arriba. Poquito, poquito. Es que le digo, como está el zoom, se traba. A ver, déjeme ver este. Ya. Bueno, ahí estás. Exactamente, estás en el tercer ventrículo. En el ventrículo lateral, perdón. O el tercer ventrículo, seguramente. Y ahí alrededor está el cuerpo calloso. Y alrededor del cuerpo calloso, eso que se ve blanco, está la corteza cerebral, que se llama circunvolución pericallosa o circunvolución del cíngulo. Esa es esa tiene que ver, tiene una función muy interesante porque tiene que ver entre las conductas verbales y las conductas motoras. O sea, tiene una participación en la determinación de lo que se va a hacer y lo que se dice. Por eso, cuando se daña, una de las lesiones que ocurren se llama mutismo. El paciente está como mudo, sin expresar lo que piensa o lo que diga, o lo que le den de indicaciones. Muy bien. Pero vean ustedes cada una, la demencia frontotemporal, vean dónde está ese lóbulo frontal afectado, en la semántica también, y en la progresiva, la fascia progresiva no fluente, vean el lado que está afectado.
es el lado izquierdo, porque el lado izquierdo es el lado que tiene que ver con el control del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, vean, en la frontotemporal son los dos lados, pero de preferencia el lado derecho. En la semántica tienes daño de los dos lados frontales, temporales, perdón, de los temporales. Y en esta tienes una lesión de la región frontotemporal del lado izquierdo, en la fascia. A ver, ahora sí, síguele, por favor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la primera, que es la variante conductual. Vamos a ver que esta, dentro de las demencias frontotemporales, va a ser la más común, prácticamente representa más o menos la mitad de los casos. Y esto se caracteriza porque los pacientes cambian progresivamente su personalidad y su comportamiento. Entonces, pues bueno, aquí al lado tenemos algunos de las más importantes y estos síntomas van a preceder muchísimo tiempo al diagnóstico. De hecho, olvidé mencionarlo cuando les estaba hablando de la epidemiología. A veces es difícil tener la incidencia exacta de estas demencias porque muchas veces los pacientes son llevados antes a un psiquiátrico o se les trata como pues algún problema psiquiátrico antes de uno neurológico. Pero bueno, vamos a empezar a ver que Fíjate, tenemos... fíjate, te voy a perdón. platicar yo esto. Yo he tenido un solo paciente en mi vida con enfermedad de PIC y lo tuve pues hace bastante tiempo, hace como 20 años. Yo tenía muy poco tiempo de neurólogo. Y entonces lo llevaron porque esa mañana este amigo, bueno, para empezar, yo estoy en un grupo que se llama Condomedics y tenía ahí un compañero que ya falleció, el doctor Eduardo Villarreal, era un endocrinólogo magnífico, un gran médico. Y y resulta que él era compañero de ese paciente, eran amigos, se juntaban a jugar dominó. Y entonces, me llevan al paciente, yo no lo conocía. Y entonces, me lo llevan porque esa mañana el paciente fue a recoger a su hija al Tecnológico de Monterrey, que estaba en un salón con unos amigos, estaban haciendo un trabajo, y entonces se baja del automóvil, todo hecho popó, este cuate. Entonces así entró al TEC y así entró al salón. Entonces, pues todo el mundo empezó, pues, ¿qué hace? Pues, ¿qué está oliendo? Y qué feo, y que... Entonces la hija se dio cuenta, se llevó a su papá, lo llevaron a la casa, lo bañaron, lo arreglaron, y me lo llevaron a mí. Y entonces, ve tú, tiene pérdida de la empatía, tiene desinhibición. Y cuando yo estaba consultándolo, me marcaron por teléfono. Entonces yo, obviamente, no contesto el teléfono cuando estoy consultando. Entonces entró la secretaria. Oye, doctor, es el doctor Villarreal que le conteste. Entonces ya le contesté. Y entonces me dijo, oye, fíjate que ese paciente que tienes ahí es amigo mío. Y ya tenemos tiempo en el grupo que lo vemos mal. Porque nos juntamos una vez a la semana, todas las parejas que eran amigos desde niños, desde jovencitos. Y ya ha estado haciéndole proposiciones indecorosas a las esposas de los demás. Entonces, ¿qué significa? Que tiene una disfunción social, emocional, está desinhibido. Ah, y luego me dijo, fíjate, agarra un refresco de Coca-Cola o del que sea, de 2 litros, y se lo toma de un trago. O sea, no para de tomarlo hasta que se lo termine. Y ve, ingestión excesiva de alimento. En este caso de líquidos, ¿no? Bueno, pues finalmente el paciente se demostró que tenía una demencia frontotemporal, enfermedad de PIC, y unos años después falleció. Pero bueno, ese es un ejemplo de todo lo que estás tú diciendo en esta variante conductual.
Ujú. ¿Qué más? Sí, de hecho, pues sí, es prácticamente, o sea, pues lleva mucho de lo que iba a decir de los síntomas que presentan, bueno, pues sí, ay, no sé cómo decirlo, pues sí, síntomas que presentan los pacientes. Pues por ejemplo, uno de los que se va a presentar es la apatía y aquí ocurre muchas veces lo que les mencionaba de que tal vez el paciente sea más bien derivado a un psiquiátrico porque pues ya no tienen ganas de nada y ya no hablan con sus familiares, ya no participan en las conversaciones. También otra que se presenta es la desinhibición, que pues es justo lo que estaba hablando el caso del doctor, o sea, los pacientes empiezan a tener conductas, pues sí, de que orinarse en la calle o pues sí, hacer del baño en la calle, también hacer insinuaciones sexuales a la gente o pues no respetar su espacio personal, o sea, tienen pues una completa desinhibición. También se ha presentado que los pacientes tienen compulsividad, o sea, por ejemplo, si tenían un hobby o si tenían algo que les gustara, pues empiezan a obsesionar sobre eso, pues como los trastornos obsesivo-compulsivo empiezan a tener eso. Y también va a haber una pérdida de la empatía, que era parte de lo que nos decía el doctor con el caso de Phineas Gage. Y esta pérdida de la empatía, de hecho, va a estar relacionada directamente a cuando ocurre una degeneración orbitofrontal derecha y temporal anterior. O sea, el hecho de que esas degeneraciones sean en esa parte anatómica muestra que los pacientes tienen una pérdida importante de empatía. Y también otro importante que se presenta es la ingesta excesiva de alimento o la hiperoralidad, que es, pues como decía el doctor en el caso que nos dijo, es que los pacientes empiezan a comer mucho, mucho más allá de la saciedad, o incluso pueden llegar a meterse a la boca de que cantidades grandes de alimento que ni siquiera pueden masticar. Y esto está relacionado a cuando hay lesiones en la parte orbitofrontal, en la ínsula y en el hipotálamo. Y por último, pues tenemos también deficiencias en el control ejecutivo. Esas vi que normalmente son más progresivas, o sea que al principio no las presentan, pero pues conforme avanza la enfermedad llega a tener deficiencias en el control ejecutivo. Bueno, vamos a ver que en esta variante conductual, entre el 15 al 20 de los pacientes van a desarrollar una enfermedad de la motoneurona concomitante. Y esto va a hacer que pues bueno, o sea, hay ciertos síndromes que están asociados a estas demencias frontotemporales, pero el más común va a ser de la enfermedad motor neurona. Y vamos a ver que generalmente los pacientes, cuando se les está haciendo la evaluación para el diagnóstico, van a tener resultados buenos al principio en las pruebas neuropsicológicas, ya que estas evalúan las funciones ejecutivas, pero pues conforme va avanzando la enfermedad, o sea, obviamente cada paciente tiene una progresión diferente, o sea, puede ser o pues muy súbita o puede ir empeorando, depende de también la parte que se presente, pero pues cuando ya llega a afectar la corteza prefrontal dorsolateral, o sea que la gravedad progresa, vamos a ver que estas funciones ejecutivas van a disminuir, como la fluidez verbal, que pues está un poquito relacionada a las que vamos a ver más adelante. Y normalmente los pacientes tienen conservadas las funciones de memoria y las visoespaciales. Y vamos a ver que el hecho de que el paciente sea pues apático y que no tenga pues interés por los demás, sus familiares, etcétera, va a ser muy difícil que se puedan interpretar de forma, pues sí, de forma correcta las pruebas neuropsicológicas, ya que pues obviamente el paciente no va a ser cooperativo. Entonces, lo que se hace normalmente para el diagnóstico es pues hablar con los cuidadores o con los familiares del paciente y pues ya se les pregunta, pues por ejemplo, ¿ha hecho algo en público que no sea correcto o que los haya avergonzado o pues por ejemplo está comiendo mucho o hay algo que tenga preferencia? Porque también en la hiperoralidad los pacientes como que se enfrascan en una comida, o sea, de que nomás quieren comer eso. Y también pues si se ve indiferente o si ha sido grosero, etcétera. O sea, el diagnóstico normalmente es clínico, no tanto de imagen, y pues tiene que hacerse con los familiares. No sé si hay alguna duda de esta variante.
Mira, aquí hay una función ejecutiva que está ahí. Bueno, la, la apatía es una, la atención, la planificación. O sea, la planificación, cuando tú planificas tu día y tu vida, es una función ejecutiva. Muy bien, ¿qué más? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de esos otros dos tipos que les comentaba. Vamos a ver que en general podemos dividirlos como afasias progresivas primaria. Y esto va a ser síndromes clínicos que tienen un inicio insidioso y luego van progresando gradualmente a una afasia. Y ya de estos dos se divide en los dos grandes grupos que les mencionaba al principio, que va a ser una afasia semántica y una afasia no fluida o agramática. La diferencia va a ser en que la semántica, los pacientes lo que van a hacer es que van a perder la capacidad de, pues sí, de nombrar los objetos o las palabras o incluso personas específicas o emociones, o sea, ya no tienen como el significado de las palabras en sí. Y en cambio, pues las no fluidas o agramáticas, el paciente pierde completamente la incapacidad para generar esas palabras. O sea, en una no sabe ya qué significan o qué representan esas palabras y en otra pues el paciente no puede hablar. Muy bien, vamos a ver que dependiendo de, bueno, más bien, en general va a haber estos criterios diagnósticos que va a ser para definir una afasia primaria progresiva y ya de ahí podemos clasificarlo o subclasificarlo en si es semántica o si es agramática o no fluida. Vamos a ver que primero necesitamos tres criterios de inclusión, o sea, el paciente sí tiene que presentar estos criterios. Y vamos a ver que la más destacada o la más importante en estas afasias progresivas es que el paciente tenga dificultades con el lenguaje, o sea, ya sea que pues no lo entienda o como les dije, no pueda hablar, etc. También vamos a ver que estos déficits que presenta el paciente tienen que afectar a sus actividades de la vida diaria, o sea, que les sea difícil ya convivir en su trabajo o con su familia debido pues a este problema. Y la tercera es que la afasia debe ser el problema más importante o más prominente al inicio de los síntomas y durante las fases iniciales de la enfermedad, porque pues puede haber otro tipo de patologías en las que se presente una afasia, pero pues no sea lo más importante. Después de estos tres criterios de inclusión, vamos a tener criterios de exclusión. Esto tiene que ser que el paciente no los tenga, o sea, todos estos tienen que ser no para que pueda diagnosticarse como afasia primaria progresiva. Vamos a ver que, pues para empezar, que este patrón no se explique por otro trastorno médico o del sistema nervioso. O sea, tiene que ser que no tenga una causa aparente o pues no una causa que pueda diagnosticarse. También este trastorno, pues que no sea diagnosticado por o sea, que no se explique por un diagnóstico psiquiátrico, o sea, también no debe haber una causa aparente psiquiátrica. Y también es importante que el paciente pues no tenga una memoria episódica inicial prominente, memoria visual y deficiencias visoperceptivas. O sea, sí tiene que tener pérdida de la memoria episódica o de la memoria visual. Y por último, pues que haya una alteración inicial prominente del comportamiento. O sea, estas cuatro son las que no deben presentarse para que se pueda hacer el criterio diagnóstico. Y pues ya, teniendo este diagnóstico, que es una afasia primaria progresiva, pues ya puede hablarse si es no fluida o semántica. Como les había dicho, en la no fluida, pues el paciente habla con mucho esfuerzo o se le dificulta mucho hablar. También mientras está hablando, puede interrumpir su propia habla con distorsiones. También puede tener como repeticiones, pues como si estuviera tartamudeando, por decirlo así. Y también va a tener errores del sonido, o sea, cuando está hablando, pues no es consistente con lo que él quiere decir, o sea, pues dice otros sonidos. Y pues esto va a ser una praxia del habla. Esto va a ser en la variante no fluida. En cambio, en la semántica, puede que lo que se presenta es que el paciente no puede comprender una sola palabra, o sea, no puede comprender
qué significa, y también el paciente empieza a tener como, pues una, ¿cómo decirlo? Pues sí, se le empieza a deteriorar el conocimiento de los objetos, o sea, ya no puede relacionar como el objeto y su significado. Y también el paciente puede presentar una dislexia superficial o una disgrafia. Y pues es importante como para distinguirlas, es que en la semántica el paciente puede hablar libremente, o sea, no tiene ninguna deficiencia motora o gramática, o sea, el paciente puede hablar perfectamente, pero pues tiene problemas con la comprensión de significados. Y pues ya es para poder diferenciarlas correctamente. ¿No sé si hay alguna duda de estas? A ver, entonces en una, el habla está interrumpida, no tiene una gramática correcta y tiene apraxia. Y en la otra, la comprensión en la semántica está deficiente, eh, no se reconoce los nombres, ¿verdad? Tendrías, por ejemplo, afasia anómica, o sea, no sabrías el nombre de las cosas, ¿verdad? Ujú. O sea, entonces en una sería más motora y en otra sería más de comprensión. Sí, ¿Es así. correcto? Sí, Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más? muy bien. Ah, bueno, en De hecho, esta... fíjate, de hecho, No, no, diga, no, doctor, no, diga. adelante, adelante. No, o sea, nomás Bueno, es que iba a iba comentar, si la regresi, a la regresa. sí, por ejemplo, fíjate, si tú ves las afasias, en general están divididas en tres o cuatro, que son la afasia de Broca, o sea, es una afasia motora, la afasia de Wernicke, que es una afasia sensitiva o de comprensión, y la de conducción, ¿verdad? Ujú. Entonces tienes la afasia de Broca, le llaman afasia no fluida o no fluente. ¿Qué significa? Significa que el lenguaje no fluye. A pesar de que tú tengas comprensión, tú le dices al paciente, señáleme con el dedo dónde está la ventana, y él lo hace correctamente. En cambio, cuando tú le pides que hable, no puede expresar, no es fluida, no fluye el lenguaje. Y en la otra, en la de Wernicke, le llaman afasia fluente, porque el lenguaje fluye, pero sin sentido, porque el área que tiene que ver con el control de la comprensión y de la ideación del lenguaje, pues es el área de Wernicke. Y eso ya lo veremos más adelante. A ver, ¿qué más? Ujú. Bueno, muy bien. Esta imagen la incluí porque es de un paciente que tiene afasia progresiva no fluida y pues está relacionado un poco en lo que les mencionaba de que la imagen puede ser pues no tan certera, porque pues en este lado izquierdo tenemos una pues una TAC de cráneo y pues se ve normal dentro de lo que cabe, o sea, no se puede ver ninguna alteración anatómica, pero en cambio, ya cuando el paciente se le hace un estudio de SPECT, pues vemos que evidentemente hay una hipoperfusión en las áreas temporal y frontal, como ven aquí en las flechas. Entonces, pues puede que normalmente en un diagnóstico de imagen no se note tanto, pero pues ahí está la alteración. Y muy bien. Fíjate, Ah, en ese paciente tendrías un diagnóstico más bien clínico, porque ve la tomografía de la izquierda, no se ve una atrofia que tú digas lobar. Acuérdense que ustedes, cuando vean una tomografía, si tú ves que tiene atrofia de todos los lóbulos, eso es lo normal que todos podemos tener. Pero si tú ves atrofia lobar, o sabes que no más un lóbulo es el que está afectado, pues entonces algo debe estar ocurriendo. Muy bien, a ver, ¿qué más? muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre los factores genéticos. Vamos a ver que en general estas demencias van a ser altamente hereditarias. Normalmente entre el 40% de los pacientes van a tener un antecedente en el que un familiar haya tenido
demencia o haya tenido una enfermedad psiquiátrica. Pero lo que se ve aquí, que aunque haya como pues una relación hereditaria, es que muchas veces no tienen un patrón genético fijo. En cambio, nada más del 10 al 25% sí van a tener pues sí, delimitado que es un patrón de herencia autosómico dominante. Y estas siglas son en las siglas en inglés que se usa para la demencia, pues la primera que les dije, la conductual. Y esta, como les dije, va a estar asociada puede asociarse a un síndrome de neurona motor. Y estas que están asociadas con el síndrome de neurona motor van a tener más probabilidades de tener una afección hereditaria. O sea, el hecho de que se presente el síndrome, pues hace que, pues sea, pues sí tenga como esta tendencia genética. Muy bien. Ahora vamos a ver que hablando de estos factores genéticos va a haber unas alteraciones en genes específicos que va a ser las que provoquen la enfermedad. Primero vamos a tener el gen C9orf72, o sea, este va a estar en el cromosoma 9 y esta va a ser la causa más importante de demencia frontotemporal familiar y también va a estar representado con esclerosis. Y esta mutación, o sea, lo que pasa es que hay una haploinsuficiencia en el desarrollo de este gen para esta proteína, el C9orf72. Y pues lo que va a hacer es que el RNA va a desarrollar como pues sí, de hecho creo que aquí me equivoqué, o sea, puse como focos, pero pues es que en inglés venía como FOSI, pero pues bueno, es que la RNA se está repitiendo, o sea, van a ser proteínas que son repetidas y por lo tanto estas proteínas pues van a ser anormales. Ahora que se traduzcan con el ARN mensajero, perdón, como va a estar repetida y va a estar mal plegada esta proteína, pues obviamente va a crear afecciones genéticas. Vamos a ver que, pues en este síndrome, pues lo más importante de esta afección cromosómica, pues va a ser eso, que las proteínas van a estar mal plegadas y por lo tanto, pues van a ser anormales. Ahora vamos a tener el gen que es el que hace la progranulina. Esta va a estar en el cromosoma 17. Vamos a ver que la función en sí de la progranulina no está tan identificada o no se sabe exactamente qué hace, pero lo que hace es que produce un estado de neuroinflamación. También las células entran en autofagia y hay una disfunción lisosomal. Entonces, pues vamos a ver que lo que hay como resultado es también una haploinsuficiencia. Y de hecho, este estado como de inflamación es importante en estas demencias, o sea, se presenta mucho, lo vamos a ver ahorita más adelante en anatomía patológica, o sea, las neuronas se encuentran inflamadas. Y por último, de los más importantes, es el gen MAPT, que está también en el cromosoma 17. Esto va a ser importante porque va a estar relacionado con los síndromes de demencia frontotemporal, pero también va a estar relacionado con el Parkinson, porque lo que hace es que estas mutaciones pues aumenta la tendencia de tau a formar agregados neurotóxicos. Entonces, pues también se va a repetir en un radio de 3R y 4R de estas isoformas, tau. Entonces, pues esto es importante porque cuando se encuentran estas mutaciones en MAPT, los pacientes van a tener síntomas en etapas más tempranas, como por ejemplo en los 40 años, como les dije, se forma normalmente en los 58 aproximadamente, pero pues los pacientes con estas alteraciones genéticas se presenta antes, en los 40 años. Y pues sí, en general estas tres son las más importantes,
pero puede que hayan otros genes afectados como BPC, CH, MP2B y TBK1. Pero los más importantes son estos tres. Y de hecho, bueno, eso también lo comento más adelante en el diagnóstico, pero incluso si está disponible, pues puede hacerse un análisis genético al paciente para saber si tiene algún tipo de estas mutaciones, ya que pues puede relacionarse con la clínica que posee. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las características patológicas compartidas en general, o bueno, más adelante vamos a ver que dependiendo de su histopatología puede subdividirse estas demencias frontotemporales, pero todas en general van a tener características macroscópicas y microscópicas, que independientemente de su tipo histológico, pues van a compartir. Vamos a ver que macroscópicamente, pues como vimos, es notable el daño en los lóbulos frontal y o temporal. También los pacientes pueden llegar a presentar una atrofia de los ganglios corticales y o basales, ya puede ser simétrica o asimétrica. Y por último va a haber una despigmentación de la sustancia negra. Y microscópicamente vamos a ver que va a haber una microvaculación y también una pérdida neuronal. Y como les comentaba, va a presentarse neuronas inflamadas y también pérdida de mielina y glosis astrocítica. Entonces vamos a ver que también puede presentarse inclusiones de proteínas anormales en el citoplasma, en los núcleos o en las células gliales. Bueno, también hablando como en general de algunos, de los, pues sí, de las cosas que se presentan, vamos a ver que va a haber una dilatación macroscópica de los surcos anteriores del sistema ventricular. También la corteza va a estar atrófica. De hecho, hay algunos casos en los que se ha reportado en el que queda solo como una lámina papiricia, o sea, de que ya de lo delgadita que queda la corteza. Y vamos a ver que puede haber como una transición brusca entre una circunvolución sana y una circunvolución atrófica, o sea, que se pueda ver así, pues la división directa, ¿no? Pero también puede haber una en el que está como más difuminada la diferencia, o sea, depende mucho del caso y del paciente. Pueden presentarse ambas, en el que se nota la diferencia y en el que se mezclan, por así decirlo. También vamos a ver que la sustancia blanca de los lóbulos frontales que estén afectados va a tener un aspecto pues como más gris, más opaco, y va a haber una microesponjosis de tipo laminar en las capas superficiales de la corteza. También vamos a encontrar unas neuronas de PIC, que pues son estas que tienen estas inclusiones que se tiñen con plata. Ahorita vamos a ver imágenes más adelante. Pero pues en general estos son algunos de los hallazgos que se encuentran. Y pues en esta imagen, o sea, es importante porque pues como pueden ver aquí arriba vienen como unos años y pues vamos a ver que esta demencia temporal pues cómo va avanzando. O sea, por ejemplo, esta es una TAC que se le hizo al paciente y que nada más presentaba cefaleas. Y en esta, pues ya en el año 2002, vemos que el paciente pues ya tiene una clara atrofia temporal. Y ya pues en el último año, en el 2006, ya progresó más la enfermedad y se ve que hay una atrofia ya bitemporal. Y pues es como, pues sí, cómo empieza el paciente y como les dije, pues puede ser progresivo pues sí, este síndrome y sus alteraciones. Vean lo que está señalando ahí las flechas en la de arriba, en la de arriba a la derecha, en el 92, vean ustedes cómo, vean la fosa temporal del lado izquierdo en la de 1992. Se ve una fina línea ahí, un poquito más abajo. ¿Aquí? A la derecha, más. Derecha, más. Poquito, poquito a la derecha.
Ya no lo pudiste mover. No, no. Un poquito a la izquierda. Poquito a la izquierda. Poquito a la izquierda. Ahí. Eso que está señalando, esa fina línea que se ve oscura, ya la tapó ahí el cursor. Ahí. Es la misma que estamos viendo acá en el 2002, ya señalada por la flecha. Esa que está ahí, acá en el 92, que señaló ahorita la doctora, es esa línea pequeñita. Acuérdense que los dentículos laterales tienen la forma de una letra C, con una prolongación hacia atrás. Entonces, tiene 3 cuernos. Es un cuerno frontal, un cuerno temporal, también le llaman esfenoidal, y un cuerno occipital. Este que va hacia abajo, que le llaman cuerno temporal, o esfenoidal, ese es el que está señalando ahí el cursor, que está arribita a la derecha del cursor. Esa fina línea está mostrando una pequeña dilatación de el ventrículo lateral en su cuerno temporal. Pero vean cómo está súper dilatado ya en el 2002. Y acá en el 2006, vean cómo está súper dilatado ya de los dos lados. Acá están viendo con las flechas. Es lo que estamos viendo. Es que como está como una letra C, por eso lo ves cuando lo cortan coronalmente, como la del 2006. Tú ves acá arriba, ve el de arriba cómo está también bien dilatado. No tiene la forma que debería de tener. Vean la del 2002. Todavía no está tan atrófico el núcleo caudado, y acá está más atrófico y lo está haciendo más grande el ventrículo lateral. Muy bien, a ver, continúa, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, aquí es otra imagen en el que pues vamos a ver que las circunvoluciones anteriores pues ya están muy adelgazadas, por así decirlo, pues ya muy atróficas comparadas con las posteriores. O sea, pues todo esto que se puede ver aquí, que comparado con lo posterior, pues está, pues sí, muy afectado. Y en esta otra imagen, pues vamos a ver, es parte de lo que ya les estaba comentando, o sea, aquí en esta resonancia magnética, o sea, los signos de atrofia, son muy, muy leves, o sea, no son tan claros, pero una vez que el paciente ya se le hace un estudio de PET, pues vamos a ver que sí hay mucho hipometabolismo, o sea, está muy, muy marcado en el que hay esas deficiencias, aunque no se note tanto en las imágenes, o sea, estos diagnósticos no pueden hacerse simplemente basados en imagen, tiene que hacerse más que nada enfocado a la clínica del paciente, porque pues no se relaciona tanto el daño con qué tan afectado puede estar el paciente. Y en esta otra, pues sí es prácticamente lo mismo que les decía. Y aquí, lo que se muestra, pues es que acá hay atrofia frontal y que también hay una hiperseñal del hipocampo y también de la sustancia blanca, entonces puede haber que haya una gliosis. Y ya en el SPECT vemos que hay una hipoperfusión frontotemporal. Y pues ya, bueno, muy bien. Como les mencionaba, pues pueden existir estos subtipos histológicos, o bueno, pues sí, histológicos, en el que pues van a clasificarse estas demencias frontotemporales. Para empezar, pues vamos a tener las demencias frontotemporales que no tengan rasgos histológicos específicos, y luego vamos a tener deficiencias frontotemporales que tengan inclusiones que son positivas para ubiquitina. Y luego tenemos demencias frontotemporales que tengan inclusiones con cuerpos de PIC, que pues yo creo que esta es la más importante, que es la enfermedad de PIC que les mencionaba al principio.
En esta, pues bueno, por ejemplo, en esta primera imagen vamos a ver que hay una atrofia muy, muy grande en esta lóbulos frontales y temporales. Luego, acá en este corte coronal, es de este mismo paciente, vamos a ver que hay una atrofia en estas de aquí abajo, en la T2 y T3, que son las circunvoluciones temporoinferiores. Pero vemos acá en esta que está señalada con T1 que pues prácticamente está normal, o sea, tiene un aspecto pues sí, sano. Y esta era parte de lo que les comentaba en lo de anatomía patológica, en el que puede haber que haya una clara transición en el que pues todo esto está atrófico y esto está completamente sano. Y acá en esta de abajo, pues ya observamos la célula globoide, que es pues una célula de PIC. Y acá están los cuerpos de PIC, que son estas inclusiones de aquí que están teñidas. Y esto es una tinción argéntica. Y pues ya, o sea, como les mencionaba, este ya es un diagnóstico puramente histopatológico, o sea, no puede hacerse clínico nada más, pero tiene que haber este tipo de hallazgos. Y pues bueno, también vamos a tener que hay casos en el que la demencia frontotemporal puede deberse a una enfermedad de Alzheimer esporádica y familiar, o sea, pueden estar relacionadas también en el sentido de que una enfermedad de Alzheimer creo que puede progresar a una demencia frontotemporal. También vamos a tener otro tipo que son demencias con inclusiones de neurofilamentos y demencia frontal con inclusiones de neuroserptina. Esta nada más las incluí para que sepamos que ya dependiendo de los hallazgos histopatológicos puede subdividirse, pero pues realmente es más importante los hallazgos clínicos. O sea, no es como que tiene que hacerse este diagnóstico específico, es solo pues ya un hallazgo. Muy bien. Otro de los tipos de subtipos que hay, bueno, de los subtipos que existen, va a ser una demencia frontotemporal por distrofia miotónica, una demencia frontotemporal que tenga inclusiones de alfa-sinucleína y una demencia frontotemporal que tenga cuerpos de inclusión y enfermedad de Paget. Bueno, ahora hablando del diagnóstico, pues ya les había comentado que lo más importante para el diagnóstico va a ser la evaluación clínica del paciente. También pues puede ser, pues sí, puede ser difícil hacer esto por la evaluación clínica, por lo que les mencionaba al principio de que puede que el paciente no coopere para hacer las pruebas, pero pues puede hablarse con los familiares hablando de su conducta. También pues es importante para el diagnóstico la neuroimagen, pero igual como vimos, puede que no se vea de manera precoz el daño o ni siquiera se observe en una TAC o en una resonancia, pero aún así exista el daño o la atrofia. Entonces pues no puede hacerse simplemente basado en imagen, tiene que estar un poquito más enfocado a la clínica. Y por último, pues como les dije, donde sea viable o pues donde exista, puede hacerse pruebas genéticas para saber si existen una de las mutaciones que les mencioné y pues ya saber que el paciente pues tiene esa predisposición genética. Y como diagnósticos diferenciales que tienen que hacerse con los pacientes, va a ser trastornos psiquiátricos. Como les dije, muchas veces piensan que los pacientes pues pueden tener depresión o cosas así debido a la apatía o a la falta de empatía, pero pues tiene que hacerse la diferenciación. También puede confundirse con demencia con cuerpos de Lewy, eso lo vamos a ver ahorita, es otra de las demencias, otras demencias que vamos a ver. Igual luego ya cuando las veamos, pues vemos las diferencias. Y pues la enfermedad de Alzheimer, pues como por ejemplo, en las que son de afasia, pues tal vez el hecho de que el paciente pues no sepa el significado de las palabras o así puede confundirse con una enfermedad de Alzheimer, de que los familiares piensen que pues tal vez ya se les está olvidando las cosas, pero pues es otra presentación clínica.
Y hablando del tratamiento no farmacológico, pues vamos a ver que los pacientes, pues como ya hemos visto, tienen una conducta pues errática o no tienen inhibición, no tienen empatía por los demás. Entonces, pues es recomendable que estos pacientes pues ya no manejen o sean acompañados por alguien así, porque pues obviamente ya no son seguros ni para ellos mismos ni para los demás que los pacientes estén manejando si tienen una alteración importante. También pues se recomienda que el paciente siga teniendo ejercicios y se siga moviendo. Esto más que nada pues para motivarlos, por así decirlo. O sea que los pacientes, como les dije, pues pueden ser muy apáticos y pueden tener, sí, no tener ganas de socializar ni de hablar con nadie ni nada. Y pues es importante, obviamente para su bienestar físico, que no se estén de que tirados en la cama o así. Y también, más que nada con los pacientes que tienen las afasias que vimos, la semántica y la no fluida, es que se presente terapia del lenguaje, pues para que el paciente pueda intentar como recuperar un poquito la habilidad de comunicarse. Y pues por último es la modificación del comportamiento. Obviamente esto en el caso de los pacientes que tengan alteraciones en la conducta, o sea, que no tengan pues sí, inhibición, en el que pues no se comporten correctamente, pero pues obviamente esto es muy difícil para los familiares o para los cuidadores, porque pues es un problema pues atrófico, o sea, no es simplemente pues porque el paciente no quiera, o sea, va a ser muy difícil que pueda crearse una terapia de modificación del comportamiento. Y ya hablando del tratamiento farmacológico, vamos a ver que se recomienda a los pacientes un inhibidor de la recaptura de la serotonina. El que más se recomienda, bueno, los dos que más se utilizan, va a ser citalopram de 10 a 20 miligramos una vez al día o trazonadona de 25 miligramos una vez al día. También pues es importante tener un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Y estos, los tres principales que se van a usar, va a ser la sertalina, la paroxetina y la fluvoxamina. Y pues bueno, hay que tener cuidado porque con algunos medicamentos pues puede ser como contraproducente el dárselos a los pacientes, o sea, que no tengan como el resultado esperado. Entonces, lo que tiene que hacerse es usar antipsicóticos atípicos. Y los que más se recomiendan son olanzapina, quetiapina y aripiprazol. Y también en algunos pacientes pues puede ser recomendado que usen estimulantes como el metilfenidato. Obviamente ese tratamiento farmacológico está así en general porque depende muchísimo de el tipo de demencia frontotemporal que tenga el paciente y también depende pues las conductas que tenga o los síntomas que tenga, etcétera. O sea, tiene que ser un tratamiento muy, muy individualizado tomando en cuenta pues si tiene cuidadores que le puedan estar dando el medicamento, o sea, etcétera. Como es una situación pues muy difícil tanto para el paciente como para sus familiares, no puede darse como un tratamiento generalizado, tiene que ser pues individualizado a cada caso. Y esto ya sería todo de las primeras tipos de demencias. Vamos ahora a ver otro tipo que es el de cuerpos de Lewy. No sé si tengan una duda o un comentario de las que acabamos de ver. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar? Todo muy bien, Ana Karen. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver este otro tipo de demencia, que es demencia con cuerpos de Lewy. Bueno, muy bien. Vamos a ver que empezando con la etiopatogenia, vamos a ver que este tipo de demencia sí van a tener una tendencia a la agregación familiar. Vamos a ver que van a presentarse mutaciones importantes. Van a ser las mutaciones en GBA y en el alelo de las apoproteínas 4. Y también vamos a tener que va a haber mutaciones importantes en el gen de alfa-sinucleína
y mutación de E46K en el gen de alfa-sinucleína. O sea, en este tipo de demencia por cuerpos de Lewis es muy importante las mutaciones genéticas, van a ser pues una gran parte de su etiología y de su patogenia. Entonces vamos a ver que pues sí, estas demencias van a ser más frecuentes en pacientes que tengan triplicaciones de este gen de la alfa-sinucleína. Y está relacionada o puede ir de la mano en que pacientes que tengan enfermedad de Parkinson pueden llegar a presentar demencia. Muy bien. Ay. Muy bien. Bueno, ahora hablando de la anatomía patológica, pues obviamente, como lo dice su nombre, el hallazgo histológico característico y pues el más importante que nos va a dar el diagnóstico va a ser el encontrarnos con estos cuerpos de Lewy o también van a encontrarse neuritas de Lewy. Estos cuerpos van a ser inclusiones proteínicas que van a ser inmunoreactivos para ubiquitina y para alfa-sinucleína, por eso mencionábamos tanto esas mutaciones genéticas. Y pues bueno, vamos a ver que estos van a estar repartidos, o sea, estas neuronas con cuerpos de Lewis van a estar pues diseminadas por toda la amígdala, el hipocampo, la corteza límbica y la corteza cerebral asociativa. Y pues es importante porque estos van a, ¿cómo decirlo? Van a crear pues un estado neurotóxico y esto va a ser debido a los oligómeros de alfa-sinucleína. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver que aquí en esta imagen, pues vemos en general la neurona y aquí esto sería un cuerpo de Lewis. En esta otra imagen, está un poquito pixeleada, pero pues por ejemplo, esta es una tinción con HY y acá, ahí esto no recuerdo qué tipo de tinción era, pero pues obviamente ya se ve muchísimo más claro la inclusión en la neurona. Bueno, muy bien. Entonces, hablando ya del cuadro clínico, vamos a ver que relacionado a las demencias que ya vimos o incluso con la enfermedad de Alzheimer que acabamos de ver la clase pasada, esta patología va a preceder, va a preceder años antes a la clínica, o sea, primero se muestran las inclusiones en las neuronas y luego ya se presenta la clínica. Entonces, lo que va a hacer, se me irritó la garganta. Bueno, lo que ya va a describir la fase clínica, vamos a hacer que vamos a dividirlo en tres fases o en tres estadios. Vamos a ver un estadio prodrómico en el que va a haber síntomas que pueden ser disautonómicos, va a haber anosmia y va a haber alteraciones del sueño REM. Luego, después de ese, vamos a tener... A ver, espérame. Ah, perdón, sí. A ver, Gabriela. ¿Qué huele, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, doctor. Buenos días. Oye, a ver, Gabriela, platícanos. Dinos, ¿qué es eso del sueño REM? ¿Qué ocurre en el sueño REM? Pues por sus siglas en inglés es Rapid Eye Movement, Ajá. que quiere decir que es como... No, dinos qué cambios fisiológicos ocurren en nuestro organismo durante el sueño REM. Pues, ¿No sabes? o sea, solo sé que es como un sueño más superficial, como Ok, que... a ver, Lucía. Ilústranos, ¿qué ocurre durante el sueño REM? Yo tampoco recuerdo muy bien, únicamente me acuerdo de que la respiración se hacía más lenta y pues no había movimiento muscular, pues
teníamos como una atonía. Ok, a ver, Fernanda. Fernanda. Sí, bueno, podía activar el micrófono. Es cuando se sueña, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, un cambio es que hay ensoñaciones. ¿Qué más? Ah, bueno, pues por eso mismo se van a como bloquear los músculos, o sea, para no hacer lo que estás haciendo en el sueño. Exacto. Entonces hay atonía. Entonces Ujú. tenemos ensoñaciones con atonía. Acuérdate que tenemos una conducta que ha ido modificándose a lo largo de las especies. Le llaman, le llaman filogenia, es el desarrollo de las especies. Imagínate un mono, ¿verdad? Un chango ahí en un árbol, allá mero arriba, en una rama, su cuerpo está sobre un tronco y los brazos colgando y las piernas colgando a los lados durante toda una noche. Imagínate que está soñando, que está cruzando a través de una rama de un árbol a otro, y que se mueva, pues se va a caer y se va a lastimar, le va a pasar algo. Entonces tiene atonía. Muy bien. Entonces hay ensoñaciones y atonía. Y luego tenemos movimientos oculares rápidos, por eso se llama la etapa así. Muy bien. Entonces, a ver, aquí nos está diciendo que hay un estadio prodrómico con síntomas disautonómicos, con anosmia y sueño REM sin atonía. Entonces, quiere decir que si nos platican que alguien sueña que está jugando fútbol americano y se para frente a una cómoda, frente a un espejo, y sale corriendo rumbo al espejo y golpea con el espejo y se rompe la rodilla y la cara y rompe todo lo que está ahí alrededor, entonces está actuando los sueños, ¿de acuerdo? Entonces esa persona tiene sueño REM sin atonía y ese puede evolucionar a una demencia con cuerpos de Lewy. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un dato que nos pueden platicar en nuestra consulta o hasta por teléfono de alguien que le está ocurriendo esto. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, entonces ese va a Síguele. ser como el primer estadio de la presentación clínica y luego vamos a tener Oye, otro. Ana Karen, yo creo que vamos a hacer esto. Ujú. Vamos a reiniciar este tema el lunes, si Dios quiere. ¿Qué te Ah, ok. parece? Sí, está bien. Ah, bueno, creo Ya que hoy fue demasiada ciencia, ¿no? ya demasiado. Doctor, es que creo que el lunes es inhábil. Ah, es bien hábil. Bueno, ok. Oye, Fernanda, ¿y ya tienes contemplado estos días inhábiles que va a haber? No sé cuántos días inhábiles va a haber más, pero Sí, doctor, de hecho, en los días que le mencioné, tiene sí. contado el lunes y pues la Semana Santa. Ok, bueno, muy bien. Está bueno. En la otra semana nos dices de nuevo cuántos días nos quedan, porque ya voy a hablar con el doctor Comparán para que quites también 2 días hábiles para dejárselas al doctor Comparán para que nos hable de esto. Muy bien, ¿De acuerdo? Que nos hable de ok. neuroradiología. Muy bien. Ok, jóvenes, que tengan bonito día, que tengan bonito fin de semana. Ana Karen, muy bien tu presentación. Gracias, doctor. ¿Ahorita quién está presentando? Ana Karen Pérez Casas Pérez. Ah, muy bien. Ah, eres tú misma. Muy Sí. bien. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el martes, ¿no? Si Dios quiere. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta el gracias. martes, doctor. Gracias. Sí, doctor. Órale, gracias, que estén bien. Bye, Hasta luego. gracias. Bye.